Cuando tenía 15 años, mi familia y yo nos mudamos a un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Mi padre había conseguido un trabajo administrando una finca cafetalera, y la promesa de un nuevo comienzo parecía brillar entre las sombras de la incertidumbre. La casa donde nos instalamos era antigua, hecha de adobe y tejas rojas, con un enorme patio trasero que daba directamente a un bosque espeso y misterioso. Desde el primer día, sentí que algo no estaba bien en aquel lugar. Quizás era el silencio inquietante del bosque o el hecho de que, a pesar de su belleza, la casa parecía demasiado fría, demasiado vacía, como si algo faltara o se escondiera en las sombras. Mi madre decía que era mi imaginación, que todo se debía al cambio de ambiente, pero no podía evitar esa sensación de que estábamos siendo observados. El bosque era lo que más me inquietaba. Sus árboles eran altos y retorcidos, con ramas que parecían garras apuntando al cielo. Durante el día, la luz del sol apenas lograba penetrar el follaje y por las noches era un abismo de oscuridad. A pesar de esto, yo solía explorar los alrededores. Era joven, curioso y, aunque asustadizo, no podía resistir el llamado de lo desconocido. Una noche, todo cambió. Era mediados de noviembre y el aire empezaba a llenarse del frío que anuncia la llegada del invierno. Mi padre había salido temprano esa mañana para supervisar una entrega, y mi madre estaba en la cocina preparando tamales para el día siguiente. Yo, aburrido y con pocas opciones para entretenerme, decidí salir al patio con mi linterna y mi libreta de dibujos. Había desarrollado el hábito de dibujar lo que veía en el bosque, ramas, hojas, insectos. Algo en ese ejercicio me tranquilizaba. Me senté cerca de una vieja banca de madera, justo en el borde donde el patio se convertía en bosque. Todo estaba silencioso, salvo por el murmullo del viento y el lejano croar de las ranas. Estaba concentrado en mi libreta cuando, de repente, un sonido extraño rompió el silencio, un crujido seco, como ramas quebrándose bajo algo pesado. Apagué mi linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Al principio pensé que podría ser un animal, un tejón o tal vez un coyote, pero algo en mi interior me decía que no era eso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y antes de que pudiera convencerme de entrar a la casa, lo vi. Entre los árboles, no muy lejos de donde estaba, apareció una figura. Era alta y encorvada, con un manto oscuro que cubría casi todo su cuerpo. Su cabello, largo y enmarañado, caía en mechones sobre su rostro, y en su mano llevaba un bastón torcido que parecía hecho de raíces secas. Se movía lentamente, como si flotara sobre el suelo, y sus ojos. Sus ojos eran dos pozos de un brillo amarillo espectral que me dejaron petrificado. Mi primer impulso fue correr, pero mis piernas se negaron a obedecer. Algo en esa figura me hipnotizaba y aterrorizaba al mismo tiempo. La mujer, porque ahora podía ver que era una mujer, giró su cabeza lentamente hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba, a pesar de la oscuridad. Su rostro, iluminado por un tenue resplandor que parecía emanar de ella misma, era una mezcla de arrugas profundas y cicatrices, como un pergamino antiguo marcado por el tiempo. ¿Qué haces aquí, niño? Preguntó con una voz áspera, como ramas secas al quebrarse. No respondí. Ni siquiera estaba seguro de poder hablar. Sentía que mi garganta estaba seca, atrapada en un nudo de miedo. Ella avanzó un paso hacia mí, y en ese momento noté algo aún más extraño: sus pies no tocaban el suelo. Apenas rozaban las hojas secas, que permanecían inmóviles bajo su peso inexistente. El viento se levantó de repente, llevando consigo un olor nauseabundo, como de carne podrida. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, y finalmente encontré el valor para moverme. Me levanté de golpe y corrí hacia la casa, dejando mi libreta y linterna en el suelo. Apenas crucé la puerta, cerré con seguro y me apoyé contra la madera, jadeando. Mi madre, alarmada, salió de la cocina. ¿Qué te pasa, hijo?, preguntó, pero no pude responderle. Solo pude balbucear algo sobre un animal en el bosque. No quería que pensara que estaba loco o que me inventaba cosas. Ella me abrazó, confundida, y trató de calmarme, pero yo sabía que lo que había visto no era un animal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, con las cobijas hasta la cabeza y los ojos fijos en la ventana que daba al bosque. Cada crujido, cada aullido lejano me hacía saltar, pero nada sucedió.
Sin embargo, al día siguiente, cuando fui al patio por la mañana, mi libreta y mi linterna ya no estaban. Al principio pensé que alguien las había tomado, tal vez mi padre mientras hacía una de sus rondas por el patio temprano en la mañana, pero al preguntarle, él negó saber algo al respecto. Seguro las olvidaste en otro lado, me dijo con tono despreocupado. Sin embargo, yo sabía que no era así. Había dejado ambas cosas junto a mí antes de quedarme dormido. Decidí buscarlas por mi cuenta. El patio estaba tranquilo, apenas bañado por la luz pálida del amanecer. Revisé bajo los arbustos, detrás de la leñera, incluso más cerca del borde del bosque de lo que normalmente me atrevería. No encontré nada, ni siquiera un rastro de ellas. Pero al regresar a la casa, algo llamó mi atención, un dibujo extraño, hecho con carbón, en el tronco de uno de los árboles más viejos del patio. Era un rostro alargado y deformado, con ojos hundidos y vacíos, y una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. Lo reconocí de inmediato. Era un dibujo mío, uno que había hecho días atrás en mi libreta. El hecho de que ahora estuviera plasmado en el árbol me hizo sentir un frío recorriéndome la espalda. Intenté racionalizarlo, pensar que alguien había encontrado la libreta y había copiado el dibujo para jugarme una broma. Pero ¿quién haría algo así? Y más importante aún, ¿cómo sabrían dónde buscar? Esa noche, el aire estaba denso y cargado. Intenté leer para distraerme, pero mi mente seguía regresando al rostro en el árbol y a la desaparición de mi libreta. Entonces, poco antes de la medianoche, escuché algo. Al principio fue un leve crujido, como ramas secas rompiéndose bajo el peso de algo. Me asomé por la ventana, apartando apenas la cortina para mirar hacia el patio. Allí estaba, en la penumbra. El perro. Era más grande de lo que recordaba. Flaco al punto de que sus costillas sobresalían bajo su piel sucia y enmarañada. Estaba de pie junto al árbol con el dibujo, inmóvil, mirando hacia la casa. Sus ojos brillaban, reflejando la luz tenue de la luna. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no era un brillo natural, sino algo casi antinatural. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, pero cuanto más lo miraba, más sentía que había algo terriblemente equivocado con ese animal. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que esos ojos seguían ahí, mirándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí no decir nada. ¿Qué podría decir? Que un perro me había mirado de forma extraña. Nadie me tomaría en serio. Así que salí al patio como cualquier otro día, fingiendo normalidad. Todo parecía estar en orden, pero cuando pasé junto al árbol del dibujo, me detuve en seco. Había algo nuevo. Sobre la tierra, justo bajo el tronco, había marcas. Eran huellas, similares a las de un perro, pero más grandes, desproporcionadas. Los dedos terminaban en algo que parecía garras largas, como si el animal hubiera arañado el suelo mientras caminaba. Me agaché para mirarlas de cerca, pero un sonido me hizo saltar. Era un leve gruñido, bajo y gutural, proveniente del bosque. Me enderecé rápidamente, mirando hacia los árboles, pero no vi nada. Decidí regresar a la casa, aunque sentí la mirada de algo o alguien siguiéndome mientras caminaba. Esa noche, los sonidos regresaron. Esta vez no eran solo crujidos. Había pasos, lentos y pesados, que se movían alrededor de la casa. Me escondí bajo las cobijas, con el corazón latiéndome en los oídos, hasta que finalmente el silencio regresó. Los días pasaron, pero los eventos extraños continuaron. Una mañana encontré las marcas de garras en la puerta trasera, como si algo hubiera intentado entrar. Otra noche, vi sombras moviéndose entre los árboles, demasiado grandes y rápidas para ser animales comunes. Lo peor ocurrió una madrugada, cuando escuché un golpe fuerte en el patio. Me levanté, asomándome con cuidado por la ventana, y lo vi de nuevo. El perro estaba allí, pero no estaba solo. A pocos metros de él, junto al árbol del dibujo, estaba una figura encorvada. Era alta, más alta de lo que un ser humano debería ser, con un manto negro que cubría su cuerpo. Su rostro estaba oculto, pero pude distinguir un par de manos huesudas que se extendían hacia el suelo, rasgando la tierra como si buscara algo. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolos, incapaz de moverme. Pero en algún momento, la figura se detuvo y se giró lentamente hacia mí.
No podía ver su rostro, pero sentí su mirada directamente sobre mí. Fue entonces cuando el perro levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia la casa. Me alejé de la ventana de un salto, cerrando las cortinas de golpe. Podía escuchar sus pasos acercándose, más fuertes con cada segundo. Fui hacia la puerta, asegurándome de que estuviera cerrada con llave, y me quedé allí, temblando, hasta que los pasos se detuvieron. No volví a mirar por la ventana esa noche. A la mañana siguiente, el patio estaba vacío. Pero las huellas seguían ahí, rodeando la casa en un círculo perfecto. No dije nada. Solo me limité a evitar el bosque y a cerrar las puertas temprano cada noche. Pero algo dentro de mí sabía que no importaba cuánto intentara ignorarlo. Ella estaba allí, observándome, esperando.